Durante más de 20 años, 8 sucesos sobrenaturales ocurridos durante el rodaje de La Pasión de Cristo continúan sin explicación científica. Nadie, ni los médicos, ni los técnicos, ni los investigadores que analizaron los registros, han podido comprender completamente lo que ocurrió. Testigos directos, actores, operadores de cámara, maquilladores, médicos y miembros del equipo de producción aseguran que lo vivido en aquel set fue algo que trascendía toda lógica humana. A lo largo de la filmación se manifestaron 8 fenómenos que hasta hoy siguen desafiando la razón y la ciencia. El primero sucedió cuando Jim Caviezel, en el papel de Jesús, pronunció las últimas palabras en la cruz, en arameo. En ese momento, una energía indescriptible recorrió el lugar y algo cambió en el ambiente, como si el cielo mismo se hubiera detenido al escuchar. Luego vinieron los otros sucesos, rayos que impactaron, sin dejar heridas, curaciones espontáneas, documentadas por médicos de equipos, que se apagaban y encendían sin causa, presencias luminosas captadas en cámara, voces grabadas que nadie emitió, animales que se acercaban al set y permanecían inmóviles, y personas que afirmaron sentir una paz o una fuerza sobrehumana que las transformó para siempre. 8 hechos distintos, todos presenciados por varias personas, algunos incluso registrados por los equipos de filmación, que hasta hoy siguen siendo estudiados por especialistas, sin hallar una explicación racional. Cuando Mel Gibson decidió invertir más de $30 millones de su propio dinero tras ser rechazado por los grandes estudios de Hollywood, jamás imaginó que estaba abriendo una puerta hacia algo que escapaba al control humano. Lo que comenzó como una película terminó convirtiéndose en un acontecimiento espiritual, un punto de encuentro entre lo visible y lo invisible. El set se transformó en un lugar cargado de energía, donde lo divino parecía manifestarse entre luces, oraciones y silencio. Quienes estuvieron allí no volvieron a ser los mismos. Algunos dicen que lo que ocurrió fue una advertencia, otros una bendición. Pero todos coinciden en algo. Fue real. Jim Caviezel, el actor que interpretó a Jesús en La Pasión de Cristo, advirtió a su esposa antes de aceptar el papel: si hago esta película, mi vida no volverá a ser la misma. Y tenía razón, pero no por las razones que imaginaba. Durante los meses de rodaje, Caviezel vivió experiencias que desafían todo lo que creía entender sobre los límites entre el mundo físico y el espiritual. Lo que comenzó como una interpretación artística terminó convirtiéndose en una vivencia profundamente sobrenatural. El primer suceso ocurrió durante la filmación del Sermón de la Montaña, en Matera, Italia. Era una tarde gris con nubes pesadas que parecían descender sobre la colina donde se grababa la escena. El viento soplaba con fuerza y el aire se sentía denso, casi eléctrico. Jim se encontraba de pie, vestido con la túnica, rodeado de más de 350 figurantes que esperaban en silencio su señal. Estaba a punto de pronunciar las palabras, las bienaventuranzas, cuando notó algo extraño. Una vibración en el suelo, una energía que recorría todo su cuerpo. Sentí que algo estaba a punto de pasar. El viento se detuvo. Todo quedó en silencio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Unos segundos después, un rayo cayó sobre él. Los testigos cuentan que durante una fracción de segundo, una luz cegadora envolvió su cuerpo. De ambos lados de su cabeza salieron destellos de fuego y el actor pareció quedar suspendido entre el cielo y la tierra. Algunos figurantes gritaron, otros simplemente se arrodillaron, convencidos de estar presenciando algo divino. Era como si estuviera iluminado por dentro. Recorría Caviezel más tarde. Sentí que mi alma salía de mi cuerpo y, sin embargo, nunca me había sentido tan vivo. A pesar del impacto, el actor sobrevivió sin heridas graves. Pero lo más sorprendente vino después. Minutos más tarde, John Micalini, asistente de dirección, se acercó corriendo para comprobar si Jim estaba bien. Y justo en ese momento, otro rayo cayó sobre él. Frente a todos,
Esta vez, decenas de personas vieron el destello descender directamente del cielo y golpearlo con una precisión imposible. Ambos sobrevivieron. Ninguno pudo explicar cómo, y cómo, si eso fuera suficiente, un tercer rayo impactó a otro miembro del equipo en un día distinto del rodaje, en circunstancias similares. 3 impactos en un mismo set, sin víctimas mortales. Los meteorólogos no pudieron dar una razón convincente. Las condiciones no eran propias de tormentas eléctricas, y sin embargo, los rayos parecían elegir el momento exacto. Muchos lo interpretaron como una advertencia divina, otros como una señal de que algo me estaba sucediendo. Detrás de las cámaras, desde aquel día, Jim Caviezel nunca volvió a ser el mismo. Él mismo reconoció que durante el rodaje, lo invisible se volvió real y que hubo momentos en los que sintió la presencia de algo sagrado, más allá de la interpretación. El equipo lo resume de una sola manera. No estábamos filmando una película sobre Dios, sino estábamos filmando dentro de su presencia. Lo que ocurrió aquel día fue, según los expertos, un fenómeno estadísticamente imposible. Los meteorólogos que analizaron las grabaciones no lograron ofrecer una explicación convincente. Las cámaras estaban rodando en el momento exacto en el que el primer rayo impactó a Jim Caviezel. Y lo que quedó registrado sigue desconcertando a todos los que han visto esas imágenes. Mel Gibson había gritado, ¡acción!, segundos antes del impacto. Las cámaras comenzaron a moverse, haciendo un paneo hacia el actor, mientras recitaba las bienaventuranzas. Entonces, una luz deslumbrante y sobrenatural atravesó a Caviezel durante un instante. Todo quedó suspendido cuando las cámaras finalmente enfocaron de nuevo a Caviezel. El propio Gibson, confundido, gritó desde la distancia, ¿qué le pasó al cabello de Jim? El actor parecía electrizado. Su cabello estaba completamente erizado, como si hubiera pasado por un transformador. Entre risas nerviosas, más tarde bromeó, diciendo que parecía haber salido del peluquero de Don King. Pero lo que en ese momento se tomó con humor, ocultaba algo mucho más profundo y perturbador. Años después, en 2023, Caviezel hizo una revelación que nadie esperaba. En una entrevista concedida en Estados Unidos, admitió públicamente que murió clínicamente durante unos minutos tras aquel impacto. Fue llevado al hospital y realmente morí por algunos instantes. Cuando volví, sentí una cercanía con Dios que nunca antes había experimentado, confesó. Esa declaración cambió por completo la percepción de lo ocurrido. Muchos de los que habían estado presentes en el set recordaron que tras aquel suceso, algo en el ambiente cambió radicalmente. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una sensación constante de solemnidad, como si una presencia invisible. Volviendo a los hechos, la filmación de la Pasión de Cristo, el segundo misterio ocurrió durante una de las escenas más intensas y dolorosas, la flagelación. Aquella secuencia, que debía ser una representación cuidadosamente controlada de la tortura de Jesús, terminó convirtiéndose en un acontecimiento que dejó a los médicos presentes completamente desconcertados. El rodaje se desarrollaba con normalidad. Jim Caviezel se encontraba atado con un sistema de protección oculto en su espalda para evitar cualquier daño real. Los actores que interpretaban a los soldados romanos habían ensayado cada movimiento para que los golpes parecieran reales sin tocarlo. Sin embargo, algo salió mal. Uno de los intérpretes calculó mal la distancia. El látigo, un flagelo de cuero con fragmentos metálicos en las puntas, pasó por encima del punto de protección e impactó directamente en la espalda de Caviezel, con toda su fuerza. Fue como recibir un puñetazo brutal en el estómago, pero por la espalda, relataría después el actor. El dolor fue tan intenso que me quedé sin aire. Sentía que mi piel ardía y por unos segundos no podía respirar. La escena quedó registrada por las cámaras y lo que debía ser un golpe falso se convirtió en una herida real. Los médicos del set corrieron hacia él, temiendo lo peor, que Caviezel presentaba un corte profundo, con marcas visibles de los fragmentos metálicos incrustados en la piel.
Lo más sorprendente fue que pese al impacto y el dolor, pidió continuar grabando. En ese momento no era yo actuando, confesó después. Era como si algo más me estuviera sosteniendo. Aunque interpretara a Jesús, por dentro sentí que luchaba con algo oscuro, como si la línea entre lo humano y lo espiritual se hubiera roto. Los técnicos que revisaron la grabación aseguraron que el golpe no debía haber ocurrido. La trayectoria del látigo era imposible desde la posición en la que estaba el actor. Era como si una fuerza invisible hubiera guiado aquel movimiento fuera de toda lógica física. A partir de ese instante, muchos comenzaron a creer que lo que ocurría en el set no era solo una recreación cinematográfica, sino una experiencia espiritual que los estaba transformando a todos. Algunos hablaron de un campo de energía que envolvía el lugar. Otros de una sensación constante de presencia, de algo que observaba cada escena desde más allá del tiempo. Algunas palabras que Jesús jamás habría pronunciado escaparon de mis labios. En ese momento, no voy a mentir, la furia me dominó. Cuando sentí el primer golpe real en la espalda, me giré, sin pensar, para mirar al actor que me había azotado por error. El dolor era tan intenso que por un instante olvidé que estaba actuando. Pero lo que sucedió después transformó por completo mi ira y mi vida. Apenas unos segundos más tarde, mientras retomamos la escena, el mismo actor volvió a fallar la puntería. Esta vez el látigo me alcanzó con una precisión brutal. Sentí como que el cuero desgarraba mi piel. El golpe abrió una herida de casi 36 centímetros y la sangre comenzó a fluir, inmediatamente manchando el suelo y el vestuario. El equipo médico del set corrió hacia mí. Lo que vieron los dejó en silencio. El doctor Alessandro Benedetti, responsable de la supervisión sanitaria durante el rodaje, registró en su informe algo que hasta hoy no tiene explicación científica. Las heridas en mi espalda tenían un patrón perfectamente definido, idéntico al de las marcas históricas producidas por el flagorum, el látigo romano de 9 tiras con puntas metálicas que se utilizaban en las crucifixiones del siglo I. Era imposible. El látigo de utilería que usábamos en la película estaba fabricado con cuero blando sin peso, diseñado para no causar daño real. No tenía forma de producir cortes tan profundos, ni mucho menos tan precisos. Aún más desconcertante fue descubrir que el diseño de las heridas correspondían a un modelo de látigo que ni siquiera estaba presente en el set. El doctor Benedetti, intrigado, limpió cuidadosamente la sangre para examinar las lesiones. Lo que descubrió a continuación desafía toda lógica médica. Las heridas comenzaban a cicatrizar de forma acelerada, ante sus propios ojos, en cuestión de horas. En los cortes, que deberían haber 2 requeridas semanas para sanar, empezaban a cerrarse por sí solos. El médico decidió tomar muestras de sangre y enviarlas a análisis. Años después confesaría que los resultados mostraban anomalías celulares inexplicables. Las células parecían conservar una vitalidad fuera de lo normal. Sobrevivían mucho más tiempo de lo esperado y mostraban una capacidad regenerativa cuando se las colocaba en contacto con el tejido dañado. Pero lo más impactante para mí no fue lo que vio el doctor, sino lo que sentí. En mi cuerpo no había dolor ninguno. En su lugar, una sensación cálida, casi luminosa, comenzó a extenderse desde mi espalda hasta todo mi ser. Era como si algo o alguien me estuviera sanando desde dentro. No era solo la ausencia de dolor, explicaría después, era una paz que no provenía de este mundo. Era como si por un instante Dios mismo hubiese tocado mis heridas. Aquel segundo suceso marcó un antes y un después. En el rodaje, desde ese momento, nadie volvió a mirar el proyecto como una simple película. Había algo más grande en juego, algo sagrado que se manifestaba en medio de las cámaras y los focos. Y todos los que estábamos allí lo sabíamos. Lo imposible se había hecho presente. Era como si una energía invisible estuviera trabajando desde dentro de la herida,
reconstruyendo mi cuerpo de una manera que la ciencia no podía explicar. 3 días después, el doctor Benedetti regresó para revisar la evolución de la cicatrización. Recuerdo que me pidió que me sentara y comenzó a quitar los vendajes con cuidado. Lo que vio lo dejó completamente paralizado. Las heridas habían desaparecido por completo. No había costras, ni marcas, ni rastros de cicatriz. Era como si nunca hubiese ocurrido. En casi 3 décadas de carrera médica, Benedetti aseguró no haber presenciado jamás algo similar. Esto es médicamente imposible, repitió varias veces. Mientras observaba mi espalda, una y otra vez, heridas tan profundas deberían dejar cicatrices, visibles, tejido endurecido. Algo, pero en mi piel no había ninguna señal. El doctor ordenó repetir las pruebas, convencido de que debía haber algún error. No lo había. Las radiografías, las muestras de piel y los registros clínicos confirmaron lo que sus ojos veían. Una regeneración completa y perfecta del tejido. El equipo médico, los técnicos y hasta los productores quedaron atónitos. Nadie podía encontrar una explicación lógica. Mel Gibson, al enterarse, dio una orden. Guarden toda evidencia y no hablen de esto con nadie. Temía que si la historia se filtraba, los medios acusarían al equipo de inventar un milagro para promocionar la película. Hay cosas demasiado sagradas como para convertirlas en marketing, explicaría años después en una entrevista. Sin embargo, el misterio no terminó ahí. Días después, María Santos, la jefa del equipo maquillaje, responsable de recrear las heridas de Jesús, contó algo aún más desconcertante. Llegamos al set para aplicar el maquillaje, como siempre. Relató, pero cuando Jim se quitó la camisa, las marcas del maquillaje del día anterior todavía estaban en su piel, perfectamente delineadas, como si las hubiéramos pintado esa misma mañana. El problema es que la noche anterior, María y su equipo habían retirado completamente todo. El maquillaje usando productos especiales de limpieza para dejar la piel libre de residuos. Revisamos 3 veces, asegura. Su piel estaba limpia antes de irse. No había absolutamente nada. Pero al día siguiente, las marcas estaban de nuevo allí. El equipo quedó en silencio. Nadie sabía si lo que estaban viendo era una manifestación espiritual, un signo o una señal. Lo único que todos coincidían en decir era que algo fuera de lo común había ocurrido. Desde aquel día, el ambiente en el set cambió por completo. Muchos comenzaron a orar antes de filmar, otros se acercaron más a la fe, y otros entendieron que aquella película no era simplemente una producción cinematográfica, era una experiencia que tocaba lo divino. No había ni un solo rastro de maquillaje cuando Jim salió del tráiler la noche anterior, y sin embargo, al amanecer las marcas volvían a aparecer. Este fenómeno se repitió durante varios días consecutivos. No importaba cuántas veces el equipo de maquillaje limpiara su piel con productos profesionales, ni cuánta atención pusieran en eliminar cualquier residuo, las heridas regresaban como si una fuerza invisible las dibujara nuevamente cada noche. Era como si algo o alguien estuviera recreando las marcas de Cristo en su cuerpo mientras dormía. El doctor Benedetti, impresionado por lo que estaba presenciando, comenzó a documentar todo, con fotografías diarias. Esas imágenes que conserva hasta hoy bajo estricta reserva muestran claramente cómo las marcas aparecían y desaparecían sin causa lógica. Era como si el cuerpo de Jim tuviera una memoria espiritual, escribió más tarde en su diario médico, una especie de resonancia que respondía a algo más grande que la biología. Pero lo más importante fue que este fenómeno no se limitó solo a Caviezel. Poco después, varios miembros del elenco empezaron a experimentar cosas similares. Algunos actores que interpretaban a soldados romanos reportaron sentir dolores físicos reales durante las escenas de la tortura, incluso cuando nadie los estaba tocando. Hubo quienes tuvieron que detener la grabación porque las sensaciones eran demasiado intensas. Calambres, presión en el pecho
o una pesadez inexplicable que los hacía caer de rodillas. El ambiente en el set cambió. Muchos comenzaron a hablar en voz baja, convencidos de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Las oraciones antes de cada jornada se volvieron más largas y hasta los más escépticos comenzaron a mostrar respeto por lo que se estaba viviendo. El doctor Benedetti escribió: era como si las barreras entre el pasado y el presente se hubiesen disuelto, como si lo que estaba representando no fuera solo una película, sino una reactivación espiritual de los hechos. Y fue en ese contexto, mientras el límite entre la interpretación y la experiencia real se volvía cada vez más delgado, cuando ocurrió el tercer misterio, quizás el más impactante de todos. Es la conversión instantánea de un hombre que hasta ese momento se declaraba completamente ateo. Su nombre era Luca Lionello, el actor italiano encargado de interpretar a Judas Iscariote. Desde el primer día, Luca había dejado muy claro que no creía en Dios. Lo decía abiertamente, sin filtro, y con una mezcla de sarcasmo y enojo. Había aceptado el papel únicamente por el dinero, y solía burlarse de los demás actores cuando hablaban de fe o de experiencias espirituales. Estamos rodando un cuento de hadas para adultos, solía repetir entre risas. El padre John Burtunker, asesor religioso de la producción, recuerda perfectamente la actitud de Luca. Era combativo, se reía de todo lo que tuviera que ver con Dios. No solo no creía, sino que se burlaba de quienes sí lo hacían. Pero todo cambió un día frío en Matera, durante la grabación de la escena más simbólica de Judas, el beso de la traición. El equipo se preparaba para filmar en el Jardín de los Olivos. Mel Gibson dio la orden de acción. Luca debía acercarse a Caviezel, mirarlo a los ojos, darle el beso y entregarlo a los soldados. Pero en el instante en que se aproximó, algo invisible lo detuvo. Sus piernas comenzaron a temblar. Su respiración se volvió entrecortada. Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, sin que nadie entendiera por qué. Al principio todos pensaron que era parte de su interpretación, que estaban improvisando para dar más dramatismo a la escena. Pero cuando Gibson gritó «corte», Luca no se movió, permaneció quieto, mirando fijamente a Caviezel, con el rostro empapado de lágrimas y una expresión que nadie había visto antes. El silencio se apoderó del set, y fue entonces cuando comenzó algo que transformaría no solo su vida, sino también la de todos los que fueron testigos de ese momento. No podía moverse, confesó Lucas en una entrevista años después. Era como si una fuerza invisible me hubiera dejado paralizado. Cuando miré a los ojos de Jim, en ese momento, no vi a un actor, no vi a Jim Caviezel, vi a alguien más, alguien que lo sabía todo sobre mí, conocía cada pecado, error, cada sombra de mi vida, y aún así sentí que me miraba por un amor tan puro, tan inmenso, que me desarmó por completo. En cuestión de segundos, todo el set quedó en silencio absoluto. Las cámaras seguían grabando, pero nadie se atrevía a decir una palabra. Luca comenzó a temblar. Sus labios se movían sin emitir sonido, y de pronto cayó de rodillas. Empezó a llorar desconsoladamente. No eran lágrimas de culpa, ni de miedo, sino de alivio, tan profundo que era imposible no sentirlo en el ambiente. Era como si toda una vida de enojo, incredulidad y amargura se estuvieran derritiendo dentro de él, lavada por una presencia que lo abrazaba desde adentro. El padre John Bartunek, que observaba la escena a pocos metros, comprendió al instante que algo sagrado estaba ocurriendo. He sido testigo de muchas conversiones, declaró más tarde, pero jamás había visto algo tan inmediato, tan poderoso. Fue como presenciar a Saulo cayendo del caballo en el camino a Damasco. Era un cambio total, visible, espiritual y físico al mismo tiempo. Cuando Luca finalmente recuperó la voz, se levantó tambaleantemente y se acercó al sacerdote. Y con lágrimas aún en sus ojos, le dijo en voz baja: necesito confesarme ahora. Lo llevaron a un rincón apartado del set. Esa confesión, según el padre Bartunek,
Duró más de 3 horas. Durante ese tiempo, Lucas habló su pasado, de su resentimiento hacia Dios, de su odio acumulado, de los años en que los habían cerrado su corazón a todo lo espiritual. No era solo un actor pidiendo perdón, explicó el sacerdote. Era un alma que volvía a la vida, después de haber estado dormida durante décadas. Cuando salió de aquel lugar, todos notaron la diferencia, no solo en su actitud, sino también en su cuerpo. Su mirada se había suavizado, su voz era más calmada, y su rostro, antes endurecido por la ironía y el cinismo, parecía relajado, como si algo luminoso emanara desde dentro. La maquilladora jefe, Marina Arcangeli, lo recordó así. Era impresionante. Su piel, su expresión, todo en él había cambiado. Era como si años de enojo hubieran desaparecido, de un día para otro. No parecía el mismo hombre que había llegado al rodaje. Desde aquel momento, Lucas dejó de burlarse de la fe. Comenzó a participar en las oraciones diarias y con el tiempo se convirtió en uno de los más fervientes creyentes del equipo. Años después fue bautizado junto a su familia y declaró públicamente que La Pasión de Cristo no fue solo una película, fue un instrumento que Dios usó para devolverle la vida. Lo que nadie podía negar era que algo más allá del guión se había manifestado en ese rodaje. El milagro de Judas, como muchos lo llamaron, después marcó un antes y un después en la historia de la producción. Para todos los presentes, fue la prueba de lo que estaba recreando. No era ficción, era una experiencia espiritual que trascendía el cine. En las semanas que siguieron, Lucas se transformó por completo. Quienes lo habían conocido como un hombre incrédulo y sarcástico, ahora veían a una persona completamente distinta, tranquila, agradecida y profundamente espiritual. Comenzó a participar activamente en todas las oraciones del equipo. Ayunaba en los días, largos momentos leyendo las escrituras. Entre escena y escena, cuando la filmación terminó, su cambio fue tan profundo que decidió bautizar a sus hijos y regularizar su matrimonio. Dentro de la iglesia católica no podía seguir viviendo igual después de lo que viví en ese set, declaró tiempo después. El cuarto misterio ocurrió pocos días después de su conversión y curiosamente también afectó a otro miembro del equipo, como Lucas. Jamás habría imaginado vivir algo similar. Su nombre era Hassan al-Rashid, un hombre musulmán de 34 años, que había sido contratado como parte del equipo de seguridad local en Matera y que además participaba como extra, interpretando a uno de los soldados romanos que azotaban a Jesús. Hassan era un musulmán devoto, rezaba 5 veces al día, llevaba consigo su Corán y aunque respetaba a sus compañeros cristianos, evitaba cualquier conversación religiosa. Había aceptado el trabajo únicamente por necesidad económica y había dejado claro que su participación sería estrictamente profesional. Durante las primeras semanas, cada vez que el equipo se reunía para orar antes de empezar, él se alejaba discretamente, murmurando sus propias plegarias, en silencio. Todo cambió una tarde, durante la grabación de una de las escenas más duras de la película La Flagelación de Cristo. Hassan debía sostener un látigo y simular los azotes, junto a otros actores que representaban a los soldados romanos. La escena se repetía varias veces bajo el intenso calor, y todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que algo inexplicable ocurrió. De repente mi brazo simplemente no se movió, relató Hassan años después. Intenté levantar el látigo, pero era como si una fuerza invisible lo estuviera sosteniendo. Mis músculos no respondían. Sentí un peso enorme, no físico, sino espiritual, y una voz dentro de mí me decía: no puedes hacerlo, Jim Caviezel, que estaba recibiendo los azotes simulados. Se dio cuenta de que algo no iba bien. Giró la cabeza y vio a Hassan, inmóvil, con las manos temblorosas, los ojos llenos de lágrimas y el látigo colgando. Perdóname, susurró Hassan en árabe. No puedo hacer esto. En ese instante
según su propio testimonio, tuvo una visión. Ya no veía a Jim, contó Hassan. Vio a Jesús, el verdadero Jesús. Vi su rostro, sus ojos llenos de compasión, y entendí que no estaba sufriendo solo por aquellos hombres que lo golpeaban hace 2000 años, sino también por mí. En ese momento, supe que con certeza que no puedo explicar que él también había muerto por mis pecados. Hassan abandonó el set, en silencio. Se encerró en su tienda y pasó 3 días, orando y ayunando. Apenas comió ni habló, con nadie. Releyó el Corán una y otra vez, buscando respuestas, intentando comprender lo que había experimentado. Tenía miedo, confesó. Mi mente me decía una cosa, pero mi corazón me decía otra, y mi corazón ardía, con una paz que nunca antes había sentido. Al tercer día, todavía confundido pero impulsado por una necesidad interior, buscó al padre Bartunek, el asesor espiritual del rodaje. Padre, le dijo, necesito entender quién es realmente Jesús. El sacerdote lo recibió con serenidad y escuchó atentamente su relato. Sus preguntas eran profundas. Recordó más tarde Bartunek, no era curiosidad, era una búsqueda real. Hassan no estaba debatiendo religión, estaba tratando de entender lo que su alma había vivido. Durante horas hablaron sobre la figura de Cristo, su sacrificio y el significado de la redención. Hassan confesó que desde aquel día, cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Jesús mirándolo con amor. Yo sé que Él me llamó, dijo finalmente, con lágrimas en los ojos. Esa conversación marcó el comienzo de una transformación que cambiaría su vida, para siempre. Lo que había empezado como un trabajo temporal terminó convirtiéndose en un encuentro con lo divino. Para muchos fue la confirmación de lo que estaban viviendo. Iba más allá del arte o de la actuación. Era algo espiritual, algo que los envolvía a todos, sin importar su religión. Aunque Hassan no se convirtió inmediatamente al cristianismo, aquella experiencia cambió su visión del mundo para siempre. Comenzó a estudiar tanto el Corán como la Biblia, tratando de comprender cómo reconciliar lo que había vivido con su fe musulmana. No podía borrar de mi mente la mirada de Jesús, escribió tiempo después. Era imposible negar lo que sentía. Aquel día fue como si su presencia atravesara mi alma. Meses después del rodaje, Hassan envió una carta a Mel Gibson, en la que describía cómo la película había transformado su vida espiritual. Contaba que desde aquel encuentro ya no podía orar igual, que cada vez que pronunciaba el nombre de Dios, lo hacía con una nueva comprensión, con una mezcla de humildad y asombro. No sé si algún día me convertiré, escribió, pero sé que ahora a Jesús lo veo de una manera distinta que no puedo explicar. Aquella oleada de experiencias sobrenaturales, de conversiones y despertares espirituales, marcó profundamente al equipo. Todos comenzaron a sentir lo que estaban viviendo iba mucho más allá del cine. La pasión de Cristo parecía haberse convertido en una especie de canal entre lo humano y lo divino.